Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidas y bienvenidos a Revolución de las Conciencias a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Citzi Ábalos y bueno, pues estamos ya iniciando un año, ya es el segundo programa de este año que empieza 2025, deseándoles siempre pues las mejores bendiciones y todo lo más alto que vibre en nuestras vidas y que podamos lograr que todos los objetivos que nos hemos planteado pues sean realmente fáciles de hacer o de cumplir. Y bien, pues esta mañana conmigo está Katy Martínez. Ella tiene una ingeniería muy interesante que es ingeniería de ambiental y tiene la maestría en energías renovables. Y bueno, este tema es muy importante. Katy, bienvenida. Gracias, Denise. Sí. Es muy importante este tema, Katy, porque tenemos México varios, acuerdos internacionales que ha firmado que tiene que ver con entender el tema del cambio climático a través de muchas tareas que tenemos pendientes desde hace más de 20 años, más aparte, bueno, pues leyes que ya se están modificando, proyectos que son necesarios hacer y que desafortunadamente la ciudadanía pues desconocemos, Katy, desconocemos de todo, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, que Jalisco ya había implementado la separación de la basura, sin embargo, bueno, pues no, por personas que viven allá y que son muy allegadas a mí, me han platicado que no siempre ha funcionado, que al final de cuentas lo que ya separaron, observan cómo las personas de la basura terminan revolviendo todo. Y acá en Michoacán, bueno, nos está costando mucho trabajo el tema de empezar a separar la basura, ¿no? O ser por lo menos más conscientes de los desperdicios que generamos en nuestras casas y bueno, eso repercute muchísimo en el ambiente, en la naturaleza y lo hemos visto ahora con todos estos temas de que el año pasado hubo lluvias muy fuertes en todas partes del mundo, hubo desastres por justo estos cambios climáticos que estamos teniendo. España fue uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa, Katy? ¿Por qué por qué tenemos miedo de hablar de energías limpias? ¿Por qué tenemos miedo cuando hemos escuchado a la doctora Claudia el año pasado estar hablando de este tema y que va a ser poco a poco? ¿Por qué tuvimos miedo cuando también empezamos a observar que los cambios climáticos en nuestros espacios nos están cobrando vidas? Pues creo que acabas de tocar un tema que es sumamente importante, Deni, porque justamente se sabe mucho quizás por el aspecto de que uno pueda investigar que hay muchas energías de las cuales también pues se tienen que implementar para llegar a una sostenibilidad, pero mucho de lo que hace es nada más dejar como el discurso en algo general, que al final no le da a entender al ciudadano, desde su particularidad de ciudadano, desde ser persona, cómo es que puede transitar hacia esa sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con llevar una vida, pues diría la doctora Claudia, en ajusta medianía, pero obviamente satisfaciendo sus principales necesidades, pero también siendo responsable de que esas mismas necesidades al final terminan impactando, pero cómo vamos conteniendo como ser humano con esa conciencia que necesitamos siempre tener en constante desarrollo para poder hacer una transición desde nuestra casa, desde nuestra oficina, en el espacio donde estemos, donde nos encontremos, también porque sufrimos hoy en día, como bien lo comentas, lo del cambio climático, que es un proceso natural, que si bien hemos sufrido ya ahorita lluvias extremas, las sequías extremas, esos cambios, pues por ejemplo no son nada más porque sí, también hoy en día la Tierra pues está calentando más de lo que tendríamos que estar también conteniendo ese calentamiento global que al final se produce también por el incremento de los gases de efecto invernadero. ¿Y de dónde vienen estos gases de efecto invernadero? Pues principalmente de las actividades antropogénicas del ser humano. También, por ejemplo, ahí no le echo la culpa a las vacas, pero por ejemplo también todo eso de los residuos que comentas, que de cierta forma se te les tiene que dar una gestión integral. En el caso, por ejemplo, del ganado vacuno, pues habrá algunos que se utilizan para solamente crianza, pero al final de cuentas para lo que sea su uso, ellos o ellas
excretan y al final todo ese residuo se crece y ¿qué se está haciendo, por ejemplo, no? Porque a final de cuentas el excremento de un ganado también genera gases de efecto invernadero. Hay muchas, ahora sí que ganado bovino, porcino, vacuno, que generan este tipo de residuos que si lo comparamos con otro tipo de impactos a nivel industrial, también la industria tiene sus impactos, que tiene que estar teniendo estrategias para contenerlos, que esos impactos no impacten a los otros recursos naturales y que al momento de nosotros también estar en contacto con la naturaleza, nosotros nos enriquecemos de recursos naturales, de servicios ambientales que nos proveen, por ejemplo, el bosque, la sombra, la frescura, respirar un oxígeno un aire más limpio. Entonces, en ese sentido, pues, es regresar a esa conciencia de que no todo se puede resolver de una forma rápida, pero que si tú actúas desde lo local, pensando global, esa frase que siempre hemos usado, sí es real y cada uno tiene la tarea como ser humano, sabiendo todo eso, que hay diferentes tipos de impactos, pues al menos de hacerlo desde su trinchera, de la forma en que también pues no le genere una molestia, pero tal vez sí compartir con el otro estrategias, que eso siempre es bueno, que las conozca la ciudadanía para poder pues contener también el cambio climático, tal vez no sé cómo les esté afectando en su casa, ya sea que de repente pues las posiciones en las que se situaron algunas viviendas y de repente tal vez la situación de la construcción no favorezca y de repente pues también en tiempo de calor pues te pegue mucho el sol, entonces todo ese tipo de cosas también llegas a tu casa, del trabajo, con muchísimo calor y cada día, cada año es más, la situación de tal vez la posición no te ayuda, pero dices, bueno, si no puedo cambiar tal vez de casa o de ubicación, ¿qué puedo hacer para que también pues al final, si no puedo hacer que ya no me pegue tanto el sol, porque al final es algo que te afecta y seguramente no nada más a ti, a muchísimas personas les ha de afectar, no de esa manera, sino de otras hasta más diferentes, más graves, y ahí es donde también tú me decías que leías, por ejemplo, que muchas mujeres están involucradas en esto y efectivamente hay muchas mujeres preocupadas. ¿Por qué? Porque principalmente si nos vamos a las labores que hacen hoy en día las mujeres también y que siguen haciendo y que no han dejado de hacer, de quitar el dedo del renglón en muchas cosas, pues son las que más tienen que estar buscando medidas, estrategias para disuadirlas o que al menos, por ejemplo, los más chicos, las infancias, los niños, no las estén sufriendo o al menos no... ¿Cómo es que tú le llegas al niño, a la niña, para que también ellos vayan teniendo además de esa conciencia, pero que sí dejes un mundo mejor para ellos, porque al final de eso se trata. No puedes cambiar muchas cosas que al final te pueden impactar de alguna manera, pero al final les está impactando a la colectividad de toda la tierra. Y es eso. Sí, fíjate que ahorita que estás, empezaste con el tema de las vacas, me quedé pensando en los biodigestores, que son estas ingenierías de energía renovable, donde se capta todos estos excrementos de todos estos animales porque al final producen gas. Sí. O sea, va a haber alguien que diga, ¿y las vacas qué tienen? ¿Por qué les vamos a echar la culpa? Bueno, pues porque el excremento que generan y las vacas, todos los ganados, ¿no? Los puercos, los borregos, los becerros, todos esos excrementos, los del ser humano, pues generan gases. Entonces, ahorita me estoy acordando de... en Erongáricuaro hay una mujer, ahorita se me fue su nombre, que también es cocinera tradicional. Me voy a acordar, se los prometo que me voy a acordar. Y ella es una mujer indígena que a mí me encanta, no sabes cómo ha sido una gran referente para mí, para el tema ecológico. Ella fue a Colombia, me parece, o algún otro país latinoamericano a estudiar los biodigestores. Y al día de hoy ella tiene un biodigestor en su casa. Excelente. Con el cual produce este gas, que es con el que cocina, que es el gas con el que prende el boiler. O sea, es gas natural que ella desde hace muchas décadas tiene este biodigestor y ha investigado el tema. Porque hay personas de la UNAM, de la UAM, de otras universidades que han ido a su casa a aprenderle y no lo han logrado
que es los biodigestores que ella les enseña o que a ella le fue enseñado, tengan más vida, ¿no? Entonces ella se ha puesto a estudiar el tema. Ujú. Y ella me platicaba a mí en su momento, bueno, ese día que estábamos platicando, me preparó unas tortillas, me dio de comer en su casa, me explicó la tubería, cómo viene, todo es un Todo. tema de Así, ingeniería, exactamente. pero ella, lo que nos decía en ese momento a las compañeras que tuvimos oportunidad de estar en su casa, dice, es que el biodigestor tiene vida. Ujú. Es también parte de este ecosistema, Así ¿no? es, ¿no? Sí. Como ella lo ha percibido, y entonces ella le da sus masajes al biodigestor. Sí, no, pues, y ya que está en un ámbito cultural indígena, por ejemplo, Ujú. ella lo ve desde una necesidad justamente que, pues, tiene que no verlo como un problema, sino más bien de qué manera lo convierte en una hasta solución. ¿Para qué? Ajá, Para su comida, porque al final uno no deja de cocinar los alimentos en una estufa convencional, pero también no piensa uno que efectivamente ya hay estos referentes líderes, que son líderes que al final están implementando ya cosas que incluso ya existían antes, sí, pero que la gente las conocía poco, o quienes, por ejemplo, las han intentado implementar, justamente no revisan los aspectos de ingeniería que a veces son los que las hacen funcionar bien. Porque parte luego de un prototipo o las fallas de un prototipo es que también se quedan como en un modelo de ecotecnia o mucho convencional. La ecotecnia no es mala, pero se tiene que reforzar también con la ingeniería, porque no claro. te puedes quedar quizás con algo que te costó muy poco para hacerlo y que dices, no, pues es que así está en YouTube o así está en, no sé, en tal libro y pues nomás intentas hacerlo, pero tienes que revisar otros aspectos más de, por ejemplo, lo que vas a generar ahí es al final una conversión del gas metano al gas Natural. natural que tú vas a utilizar ya para cocinar. Entonces, por eso es que dice que está vivo, porque al final ahí pues también hay una actividad que está Claro. generando que justamente incluso algunos le llegan a suministrar bacterias metanogénicas que obviamente hacen que se produzca más metano Ujú. y obviamente tú tienes que hacer cálculos porque obviamente dices, bueno, ¿cuánto voy a estar generando de este Exacto. biodigestor? Tengo que usar lo que genero. ¿Por qué? Porque al final luego las fallas Se de eso se acumula. acumulan y es una bomba también. Entonces hay que estar como muy pendientes, se te implementan válvulas también de presión para uno estar diariamente incluso checándolo. Pero incluso esa misma experiencia de estarlo haciendo diario te da la experiencia de saber incluso hasta cuándo se te acaba. Me imagino que ella ya de saber más o menos cuándo y todo, o sea, y todo eso pues se lo da justamente el estar ahí. Ella No, tiene, Katy, más de 30 años con este biodigestor y efectivamente todo es qué mejorable. padre. Todo es mejorable. Y ahorita, eh, hablando de, bueno, de algo que una mujer aprendió, mejoró, calculó, porque fíjense que ella no tiene estudios, o sea, Fíjate, terminó, a lo mucho terminó la secundaria ya siendo adulta mayor, y entonces, pero no necesitamos como este título a lo mejor para ser consciente, exacto. no ser consciente. Y ahorita, pues Michoacán tiene que ser consciente. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que cambiar todas estas mentalidades Como el de... agua, ¿no? Incluso, ¿no? Ajá, Que también, por ejemplo, pues tal vez todos tengamos en la escuela, pero quienes no, pues de todos modos la cultura del agua, yo creo que es algo que incluso en las comunidades indígenas siempre ha estado, hasta incluso de manera pues autóctona de que se identifican con el agua y el agua es viceversa, o sea, porque lo ven eso como un ecosistema, como parte de ellos, no se ven ellos sin el medio en el que están. Y esa es la forma en que nosotros también tenemos que ver en donde estemos. Si ya sea una zona urbana, de todos modos ver de qué forma tú puedes también tener bienestar, porque al final es eso. La felicidad es muy importante del ser humano, porque eso te propicia que hagas, que te desempeñes bien como ser humano, que estés siempre en armonía. Todo eso es bueno, pero cómo tú conjugas todos los factores sociales que al final también te tienen que o te inmersan y tú de cierta forma también tienes que ver la forma de, pues no verlos como un problema, porque si no, pues desde ahí te vas a chocar, te vas a mismo a cerrar, más bien
efectivamente no necesitas tener una carrera, un título para empezar a investigar. Yo creo que ya todos tenemos la cercanía o tal vez algún pariente cercano que nos pueda prestar su teléfono, su computadora, o uno incluso ir, no sé, a una biblioteca donde te pueden prestar hasta incluso la computadora. Y hay gente que la verdad se da el tiempo, lo hace, y es eso a veces nada más, darse el tiempo, leer, si en algún momento te falta, no sé, quizás ayuda en cuestión de cálculos. Yo creo que más que tener, incluso, o pensar que pueda fallar una persona en hacerlo, es tomar el valor en que esa persona ya lo quiere hacer, ya lo quiere implementar, porque está visionando, está prospectando, que sí se necesita hacer esa transición que al final también te reduce económicamente hablando también, pues ya no tienes que estar quizás comprando o suministrando gas cuando se te acaba. ¿Por qué? Porque tú ya nada más estás buscando más bien cómo suministrarle a tu biodigestor. Obviamente ahí ya se genera otra ahí línea, ¿no? Porque al final tienes que tener como materia prima principalmente, pues estiércol, ¿no? Y es ahí donde empieza quizás ella a investigar a ver qué tipo de estiércol será el más potente o el que va a producir más metano, porque también yo creo que va a estar haciendo una investigación en eso, de qué es lo que va a juntar al final para qué tipo de excretas, para que también se produzca el metano que ella al final sabe que es el que ocupa para un tiempo determinado. Pero fíjate que aquí también es importante decirlo, o sea, también no nos vamos a poner a hacer biodigestores en una casa sin tomar en cuenta ciertos factores. Sí. Ella vive en una comunidad, en Erongarícuaro. Ella tiene un terreno, un espacio no viable para que si llegara a generarse un incidente, el incidente no salga de control. Qué bueno que ella está tomando todo eso, porque incluso son estrategias y medidas que debes de considerar al momento de saber que, para empezar, puede suceder algún problema mayor, porque justamente yo ahí, por ejemplo, quizás no lo podamos implementar nosotros en nuestra casa, porque también pues el espacio será muy reducido en cuestión de que si pasa algo, pues también ¿cómo lo vas a contener? Si pasa, pues tiene que al menos haber una distancia, un área en la que ocurra el siniestro, para que también pues no afecte al ser humano. Y fíjate que ella también, bueno, en la parte en la que ella nos manifiesta la necesidad de empezar a cambiar el tema de qué estamos usando en nuestras casas, porque ella nos daba una especie como de taller, ¿no? De conciencia y de ecosistemas y de la naturaleza y el tema también del ecofeminismo, aunque ella no lo llama así, ella lo llamaba de otra manera, como mujer indígena y como parte también de su relación con la naturaleza. Exacto. Entonces, ella mencionaba que era importante que a lo mejor no tenemos posibilidades de tener un biodigestor, pero sí tenemos la posibilidad de transformar estas energías, a lo mejor reciclando, a lo mejor utilizando de manera correcta el agua, a lo mejor utilizando de manera consciente el vehículo. Exacto, porque ella también decía, si tú tienes posibilidad de trasladarte de un punto a otro punto, utilizando tus piernas, haciendo ejercicio, ¿no? Ayudándole también a tu cuerpo a reciclar todas las emociones, todo, eso va a hacer que tu vida y tu día a día tenga calidad. Así es. Y entonces hablando del tema del transporte, Katy, que es un tema que ahorita nos preocupa y nos ocupa, porque vemos de manera indiscriminada vehículos en horas pico. Sí. Y es muchísima la contaminación que se está generando. Pero desafortunadamente tenemos uno de los transportes públicos a nivel nacional más terribles. De verdad lo digo con todo el respeto que me merece, pero yo posteé en una ocasión que me sentía feliz de ver que el transporte público que yo utilizaba para llegar a la preparatoria, que era la ruta 1 roja en Morelia, yo vi 3 camiones, ¿no? Diferentes a todos los demás, y lo digo con todo, o sea, ponemos a contarnos si quieren, porque a mí me tocaban camiones agujerados en la parte de abajo. A mí me tocaba ver el suelo del pavimento cuando iba yo en el transporte público. Pues el día de hoy vemos de manera indiscriminada taxistas, combis con muy mala, pues muy mal, ¿no? Vehículos muy viejos que no tienen la conciencia los dueños. Justamente acabas de darle ahí en la clave de que son vehículos viejos que
no es como para que quienes tienen tal vez algún vehículo que también por razones cuales sean, Las haya que sean. conservado y lo siga usando hasta la fecha y todo, pero no está visionando que ese vehículo al ser viejito ocupa verificarse, porque hay centros de verificación vehicular, aquí incluso en la ciudad. Obviamente tú tienes que pues ir al centro para poder saber qué tanto estás de tu escape, está saliendo pues por ejemplo el humo, todo eso desde ahí lo va detectando porque pues en realidad vemos mucho que los camiones, sobre todo del transporte público, que la mayoría de Morelia, por ejemplo, si ya nos estábamos hablando aquí en la localidad de Morelia, la mayoría podrás ver que a veces arrancan y sacan un humo negro terrible que se dispersa y al final todo eso justamente es lo que propicia que se suspendan las partículas que también contaminan y al final ascienden y pues también están generando que el calentamiento global siga en ascendencia, porque justamente la movilidad es un tema que hoy en día incluso el gobernador, la maestra Gladys Butanda, que está ahí también en SEDUM, lo ven como un tema también prioritario, porque al final, más que polémico, porque también quizás se ha vuelto polémico, porque efectivamente hay mucho transporte en Morelia, porque es necesario, pero no están pensando con una visión de poder transitar hacia un transporte que no es dejar lo territorial, pero es ver cómo eso territorial, aparte de que contamina, si son viejos transportes, se verifican y pues también están al corriente de que estén no generando gases de efecto invernadero y ser conscientes realmente de que sí son puntos focales ya, que no los están conteniendo tal vez pues ahora sí que quienes sean los dueños de los camiones, etcétera, sí tienen que estar pensando en una estrategia alineada a la política que hoy en día la doctora Claudia incluso está poniendo sobre de la mesa con todo el país. ¿Por qué? Porque incluso que ella sea especializada en esto, pues ella ha visto justamente que sí funciona en otros lugares, como ella cuando era jefa de gobierno, por eso pues se le dio incluso a la Ciudad de México de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la UNOP, se le reconoció a la Ciudad de México pues como pionera, como punta de lanza en la innovación en materia de movilidad, electromovilidad, pero por el teleférico, por ejemplo, ¿no? Que al final es una medida más del transporte que también era necesaria para la población, porque al final vemos que también sigue siendo insuficiente los transportes, pero no es que haya más transporte, es ver de qué otra manera tenemos más transporte, pero que no genere ese impacto que están generando el otro tipo de transportes terrestres, ¿no? Entonces, si nos vamos ya al, por ejemplo, el teleférico de Uruapan, que informaban esta mañana que ya está el 61.2%, 60% dejémoslo ahí, pues es bueno tomar como referente que ya están viendo los puntos de los permisos, porque al final también todo esto pues también va a operar en una regularidad, que también es bueno también hacerle saber a la ciudadanía que se están tomando en cuenta pues que estas obras, que al final también producen impactos sociales, de que las personas no entiendan cuál va a ser el funcionamiento o que tal vez la estructura donde se está tomando en cuenta para que de ahí parta de oriente a poniente el traslado, pues no les afecte nada más por no verlo en una visión de lo que es el beneficio para toda la ciudadanía de Uruapan, porque lo tienen que ver así, no es para unos cuantos, realmente también veamos por qué son proyectos que incluso se implementan en zonas marginadas o en zonas que lo necesitan o lejanas de una de la otra, porque efectivamente es eso, facilitar esa movilidad que al final tal vez te costaba una hora y que ahora son 27 minutos tal vez, ¿no? En la Ciudad de México, pero o obviamente en el Estado de México. Ajá, que ahí también pues obviamente cuánto cuesta aquí la combi. Entonces eso va a ir en ascendencia al final de cuentas, pero por ejemplo, que ya el gobierno haga que incluso el costo del traslado sea el mismo, sea menos tiempo y aparte menos costoso. Yo creo que eso es la transición a la que queremos también llegar los ciudadanos, porque también al final también impacta en los bolsillos el hecho tal vez de tomar 1, 3 combis, 4, no sé, diarias, porque tal vez también no tienes un vehículo y tal vez el día de mañana que lo tienes, pues ser consciente nada más de que también pues ya eres un medio de impacto y que al final tienes que ser eso, consciente de ser una estrategia, tal vez de que si lo usas 24/7, pues usarlo menos y empezar a usar más la bici, caminar más, porque hoy en día hemos dejado también incluso mucho de caminar distancias que son justamente muy cortas y que prefieres tal vez por la comodidad y entender mal el bienestar.
usando lo más rápido, ¿no? Y entonces la salida del ser humano es siempre por dónde, por la vía más fácil, por la vía más rápida, que al final no te está generando un bienestar sostenido, que es lo que la mayoría debe de adoptar, ese bienestar sostenido que al final se va a traducir en lo que tú dijiste, calidad de vida. Katy, ya nos queda bien poquito tiempo, nos fue rapidísima la plática, pero ¿algún consejo que tú nos quieras dejar para justo que quienes nos están escuchando cambien su conciencia, hagan esta revolución necesaria? Pues yo el mensaje que les dejaría a todas y todes es que actúen local con pensamiento global, porque al final esa frase la vamos a hacer verídica si cada uno empieza a ver como la señora indígena, que al final ella vio que no puedes vivir sin el medio en el que está, pero también le está afectando la situación en que tal vez pues tiene que suministrar al final los recursos en su hogar para el beneficio de las personas que están con ella, y al final es eso, buscar el beneficio, pero sin irnos por la vía fácil, siendo conscientes de que al final todo lo que hacemos sí tiene un impacto, y ese impacto genera externalidades. Las externalidades son los efectos que ya tú le produces a terceras personas que ya no vemos, pero que sí existen, sí están, como que pues la contaminación a los mantos acuíferos, que tal vez no es visible, pero sí existe, la contaminación a ríos y lagos por los lixiviados, por ejemplo, de todo lo que tal vez un basurero no está conteniendo, no está haciendo una buena estrategia, porque hay normas que también se tienen que seguir. Y entonces, ¿qué está pasando con la política pública ambiental? ¿Realmente estamos implementándola correctamente o realmente tendremos que estar también coaccionando junto con las autoridades que están viendo eso, que es una manera también de coordinar el medio ambiente, porque el medio ambiente, a pesar de que nos importa a todos, sí debemos estar involucrados todos para que efectivamente podamos transitar a ese beneficio que buscamos todos y no solo unos cuantos. Katy, muchísimas gracias por hacerte el espacio de venir a Revolución de las Conciencias. Gracias a ti, Denny. Estoy, pensando muchas cosas en cuestión de lo que a mí me toca, sobre todo que yo soy madre y tengo la obligación de dejarle a mi hija pues un espacio más seguro, más digno para su vida. Creo que el reto no es solo individual, el reto es colectivo, y mientras no tengamos la capacidad o la sensibilidad de comprender que el día de hoy yo estoy, pero dejo a mi hija, dejo más infancias, dejo más personas en este mundo para que sea lo mejor habitable para ellas y para ellos. Y bueno, pues a ustedes quienes nos están acompañando a través del canal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a través de la plataforma de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y todas las demás que van saliendo, les pedimos por favor que nos pasen a dejar su comentario. Para nosotros es sumamente importante. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo, y todo es respetable. Y entonces el tema aquí es poder generar esta conciencia colectiva de conocimiento, de aprendizaje y sobre todo de veracidad. A ustedes muchísimas gracias, a mis compañeros y a mi compañera en cabina les agradezco muchísimo siempre su apoyo para que este programa siga en sintonía, y bueno, a ustedes sobre todo síganos acompañando a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias.